Presenta Laboratorios Microzules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microzules. La confianza se conquista con calidad certificada. Vuelo sin escalas de San Pablo a la Ciudad Vieja. Nico González, ahora sí nos puedes ampliar la información, Nico. Bueno, bien, sí, Rosario, vamos a ampliar un poquito en qué está esta situación justamente de estos informes internos jurídicos del Instituto Nacional de Colonización respecto a la familia Manini Ríos y también Moreira, porque en este caso hay que tener en cuenta que Roque Moreira era quien figuraba como propietario de este campo, que bueno, está en discusión si pertenece o no al Instituto Nacional de Colonización y si son colonos. El propio Roque Moreira, que es el padre de Irene Moreira, la ministra de Vivienda, y el suegro de Guido Manini Ríos, el senador de Cabildo Abierto y líder justamente de este sector político. ¿En qué está la situación actualmente? Bueno, hay 3 informes ya jurídicos en lo interno del instituto que están señalando que sí son colonos. Uno primero que se dio a conocer hace un tiempo, otro de asuntos internos también, de en realidad la asesoría letrada del Instituto Nacional de Colonización. Y ahora este tercer informe otra vez está señalando lo mismo. El que señala lo contrario es un informe, digamos que privado, individual, que contrató el propio Guido Manini Ríos, que fue asesorado también en este caso por un abogado, que señala lo contrario a lo que dicen estos 3 informes. ¿Qué hace entonces el Instituto Nacional de Colonización? Bueno, para tomar una decisión, para que el directorio tome una decisión respecto a determinar si efectivamente son o no colonos, bueno, ahora se ha pedido nuevamente, en este caso, un informe interno para definir esta situación, fundamentalmente al estudio contratado del catedrático de Derecho Agrario de la Universidad Católica del Uruguay. Estoy hablando del señor Horacio de Brum, que estaría pronto, según dicen, en aproximadamente unos 10 días. Esto sería entonces el determinante, o de alguna forma este último informe, este último paso que daría el Instituto Nacional de Colonización, podría determinar qué decisión va a tomar el directorio respecto a esta situación. En el medio de todo esto, hoy habló el senador de Cabildo Abierto, Manini Ríos lo hizo en Radio Universal, dijo que evidentemente se está diciendo una mentira que se ha repetido más de una vez, que sigue siendo mentira y que en este caso le pide seriedad y en realidad una respuesta concreta al Instituto Nacional de Colonización respecto a este tema. Vamos a escucharlo. ¿Qué opinión me puede merecer? Es la misma gente que hizo el primer informe y así haga 27 informes, va a decir lo mismo. Son militantes de una causa que quieren ensuciar la cancha, quieren hacer creer lo que no es, lo que claramente no es, lo que quedó demostrado con los catedráticos en Derecho Agrario de renombre, los más conocidos, quedó demostrado palmariamente de que no hay ninguna posibilidad de considerarme colono ni a mí, ni a mi señora, ni a mi suegro, de que ese campo nunca fue afectado a colonización, nunca fue afectado, por lo tanto no tiene que haber ningún acta de desafectación, que se vendió en el derecho privado por un artículo que tiene el instituto para vender cosas, que cuando se compró, quien lo adquirió no podía ser colono porque era militar en actividad hace más de medio siglo, en el gobierno de Pacheco Areco, hace más de medio siglo, es decir, que nunca hubo colonos en ese campo, quedó pero claramente demostrado en los informes que hizo la máxima autoridad, digamos, en derecho agrario de este país, y bueno, pero los militantes de esa causa, militantes de un partido que quiere ensuciar la cancha y sobre todo poner cortinas de humo para tapar otras cosas que hoy en el presente no le conviene que estén arriba de la mesa, van a seguir y van a sacar otro y 27 informes si fuera necesario. Yo estoy esperando que de una vez por todas el instituto como tal, en reunión de directorio, tome resolución al respecto en base a los informes de quienes realmente son autoridad en derecho agrario y miran objetivamente todos los datos y miran la realidad. Repito, eso que está pidiendo Manini, que lo dice ahora en el final de este tape que compartimos con ustedes, es lo que el directorio está esperando hacer en base justamente al informe externo que le ha pedido al doctor Horacio de Brum para poder determinar efectivamente si es o no colono, teniendo en cuenta que este último informe, el tercero, conocido de la sala de abogados el lunes de esta semana, también determinaría que el propio Manini Ríos, su esposa y su suegro precisamente eran colonos. Hoy, en una actividad de la Fundación, estamos
Estamos hablando de la Fundación Rostros, una fundación que está trabajando con la Facultad de Odontología. Estuvo el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, que no quiso hacer declaraciones al tiempo que hoy de mañana ya había hablado fundamentalmente sobre el tema del proyecto Arasatí, pero no quiso hablar del caso Manini Ríos. Sí estuvimos dialogando con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, obviamente integrante de este sector político. Lo consultábamos a propósito de este tema y de alguna forma Salinas evitó hacer consideraciones respecto a la situación de Manini Ríos, porque él entiende que en este momento está en el rol de ministro de Salud Pública y no en un rol político en el cual tenga que hacer mención o por lo menos tomar consideraciones respecto a esta situación, que es más bien, según entiende el propio Salinas, una situación política que deberían de aclarar quienes están vinculados o involucrados en este asunto. Vamos a escuchar justamente lo que decía Salinas, con quien insistimos hoy en tratar de tener una consideración de su parte, pero no obtuvimos más que estas respuestas. Yo no entro en temas políticos, y siempre he sido un ministro técnico, mayormente, y prefiero mantener ese perfil. No quiero responder sobre temas políticos cuando hay personas que son los propios interlocutores a los cuales los pueden consultar. O sea, yo creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por un lado está lo que es la gestión técnica de un ministerio eminentemente técnico que tiene una responsabilidad política, las cuales hemos asumido. Y otra cosa son los aspectos políticos. Entonces, yo creo que la consulta hay que hacérselo al líder de Cabildo y no al doctor Salinas. Como miembro usted de Cabildo Abierto, ¿lo afectaría al partido que se confirme que es colono? Cuarta vez que me lo pregunta, le vuelvo a reiterar lo mismo. Me reitero en la primera respuesta, en la segunda y en la tercera. Un gusto. Bueno, bien, eso era entonces lo que hoy obteníamos del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a propósito de este tema. ¿Qué es lo que se tiene que aclarar de alguna forma si eso no son, o no es colono, Maninis, en este caso Irene Moreira y también Roque Moreira? Bueno, es que tratar de determinar si efectivamente lo eran, porque si lo eran, no estaban habitando las tierras que en este caso pertenecían al Instituto Nacional de Colonización, que es una de las prioridades o en realidad de los objetivos que precisamente el instituto instaló en el momento en el cual fue creado. Esto, en caso de confirmarse, hubiera sido violado por Roque Moreira, propietario del campo, por Irene Moreira y también por el propio Guido Manini Ríos. Por eso es lo que hay que tratar de determinar. Hay que tener también en cuenta que la ley de urgente consideración de alguna forma flexibilizó esto, pero esto recién desde mediados del 2020, que fue cuando precisamente la LUC se terminó aprobando en el Parlamento Nacional. El campo había sido adquirido muchísimo tiempo antes. Vuelvo contigo, Rosario. Presentó Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios, presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules, la confianza se conquista con calidad certificada.